y empecé pues, a tener devoción a la Eucaristía, especialmente por un sacerdote que vino a nuestro pueblo, que se preocupó mucho de los niños y de los jovencillos, y exponía el Santísimo, nos enseñaba a hablar con el Señor en la Eucaristía, que a mí me impresionaba, poder hablarle al Señor así, tan de amigo a amigo. Y bueno, familiares. Y me impresionaba mucho la vida de los misioneros, pues haciendo esa labor tan bonita en África, y dentro tenía como el gusanillo, la gana de ser algún día misionero. Y la verdad que tenía como las dos cosas. Por un lado me gustaba ser misionero, pero también me gustaban las niñas, ¿no? Y me hacía ilusión tener una novia. Pues me impresionaron ver unos chavales que me dijeron, estos son seminaristas. Y yo tenía la idea de un seminarista como una persona como un poco más, pues yo qué sé, de otra manera. Y los vi tan normales, tan divertidos, tan gente simpática, que ya sin querer me iban como atrayendo la figura de un estudiante de sacerdocio, un sacerdote tan que yo lo veía, que había organizado todo aquello, y poquito a poco aquello ya me iba como, sin yo decir esto va a ser para mí. Sencillamente excavaron en la pared y salió un relicario muy bonito que aparecen con una especie de vitrinitas redondas con piedrecitas de Tierra Santa, con unos letreritos, ¿no? Del Calvario, de Getsemaní, tal. Y parece ser que era una cruz relicario de un peregrino que había ido a Tierra Santa y que aquí en esta zona de Almería, como hubo 8 siglos de ocupación musulmana en España, cuando los reyes católicos pues ya los expulsan, muchos tenían la opción o de hacerse cristianos o de largarse, ¿no? Se quedaron, pero luego al poco tiempo se rebelaron. Hubo una rebelión de los moriscos, que eran los que se habían hecho cristianos pero no lo eran, y bueno, hubo un enfrentamiento, mataron a muchos cristianos. Cuando algún cristiano lo pillaban con objetos religiosos, lo mataban, y aquí hubo. Y parece ser que este cristiano, esa reliquia que traía de Tierra Santa, la escondió para salvar la vida. Y gracias a ese sueño la recuperaron. Luego, eso estamos hablando de 1611. Y el obispo de Almería, cuando se reconstruyó la diócesis después de la guerra, él tenía un lignum crucis, es decir, tenía una reliquia de la verdadera cruz del Señor. Y pensó, esta parroquia de Canjaya lleva el nombre de la Santa Cruz, tienen un relicario de la cruz, pero no tienen la reliquia de la cruz. Entonces él la trajo y la donó. Entonces está incrustada en el centro de ese relicario. Me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado. Ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret. Ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret. A quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo en pena. A mis aldeas de Maús, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Oh, 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 no lo conocí al caminar. Yeah, ahora sí, yeah, ahora sí, yeah, la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Muchos otros buscaron, pues a Jesús no encontraron. Muchos otros buscaron, pues a Jesús no encontraron. O tardíos corazones que ignoran a los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera.
Pues muy buen día, hermanos en Cristo, bienvenidos a esta segunda temporada de Podcast por la Calzada de Emaús. Estamos transmitiendo esta segunda temporada desde España, en donde hemos encontrado los testimonios de hermanos que están en la lucha y de que Dios se vale de tantas cosas para poder seguir llevando a su iglesia. Y bueno, es un gusto que el día de hoy nos encontremos con un sacerdote, y vamos a dejar que él se presente. Padre, ¿quién es usted? Preséntese con nuestro radio escucha. Jorge, pues yo me llamo Antonio, soy sacerdote de la diócesis de aquí, de Almería, de España, y llevo de sacerdote pues desde el año 1996, que me ordené, y estoy actualmente como párroco en 7 parroquias, una de ellas esta, que es la parroquia de Canjaya, la parroquia de la Santa Cruz, y nada, pues encantado de poder estar aquí con vosotros. Padre, ¿cómo es su primer acercamiento a la iglesia? ¿Usted cómo es que...? Bueno, yo gracias a Dios pues nací en una familia cristiana, soy el mayor de 4 hermanos, mis padres Rafael y Pepita, pues nos han educado en la fe, hemos sido una familia de que el domingo pues íbamos a misa juntos, mis padres pertenecen a la adoración nocturna, que es una asociación que lo que hace es que una vez al mes pues tiene una vigilia de adoración durante la noche al Santísimo Sacramento, y yo ahí también pues lo fui viendo a mis padres como una vez al mes pues ellos se retiraban a hacer su adoración, y gracias a un sacerdote que vino a mi parroquia, yo soy de un pueblo de Jaén, de esta provincia de Andalucía, de Mancha Real, pues empezó también a fomentarse la adoración nocturna juvenil, con los jóvenes y con los niños, y empecé pues a tener devoción a la Eucaristía, especialmente por un sacerdote que vino a nuestro pueblo, que se preocupó mucho de los niños y de los jovencillos, y exponía el Santísimo, nos enseñaba a hablar con el Señor en Eucaristía, que a mí me impresionaba, poder hablarle al Señor así, tan de amigo a amigo. Y bueno, de esa manera tan natural, tengo que darle muchas gracias a Dios, pues yo lo he ido viviendo en mi casa, en la adoración eucarística, y luego, pues como un niño normal, es decir, luego había veces que no tenía muchas ganas yo de la misa el domingo, porque ya empiezas con la edad esa juvenil que ya te cuesta un poco, algunos amigos ya no van. Y así fue como transcurrió mi infancia y mi juventud, con un ambiente cristiano bueno, es decir, que no tenía grandes problemas, y bueno, pues así poco a poco, pues me fui, por así decir, madurando en la fe. Empieza ese contacto con la iglesia, acercamientos, padre. ¿Cuáles fueron las primeras luces para querer ser sacerdote, padre? ¿Y a qué edad? Pues yo quería ser misionero comboniano. En mi casa llega una revista que la tienen los misioneros combonianos, que se llama Mundo Negro, y todo aquello era porque mi padre era el encargado de administrar una herencia pequeña que dejó una tía mía para los misioneros combonianos. Una vez al año, cada cierto tiempo, había una convivencia de misioneros que venían de África con familias benefactoras, y yo pues asistía a esas convivencias familiares, y me impresionaba mucho la vida de los misioneros pues haciendo esa labor tan bonita en África, y dentro tenía como el gusanillo, la gana de ser algún día misionero. Pero bueno, estaba eso, y a la vez me gustaban mucho las niñas, porque bueno, pues yo iba detrás de una rubia que había en mi pueblo, y la verdad que tenía como las dos cosas. Por un lado me gustaba ser misionero, pero también me gustaban las niñas, ¿no? Y me hacía ilusión tener una novia. Y bueno, hubo una cosa muy graciosa, y es que yo creo que ya estaba al inicio del instituto, de lo que se llama aquí el instituto de la secundaria, que vi la dirección en la revista de los misioneros combonianos y le escribí, diciéndoles que qué tenía que hacer para ser misionero. Y entonces uno de ellos me contestó, un poco frío, porque vi que no me hizo mucho caso, y me dijo: lo primero que tienes que hacer es acabar los estudios. Entonces dije, bueno, pues ya está. Y yo, que no era muy buen estudiante, pues dije, pues vaya, yo pensaba que me iba a decir otra cosa más, ¿no?, más animante. Y bueno, más adelante sí que el Señor quiso que asistiera a la convivencia, al final de un campamento de monaguillos, en el que fueron mis hermanos, que ellos sí eran monaguillos. Yo no quería ir porque estaba en esa edad adolescente en la que, pues no, me decía ir al final de una convivencia de monaguillos, pero yo creo que allí el Señor me estaba esperando en la persona del organizador de esos campamentos, que era un sacerdote que a mí luego me marcó mucho porque me pareció un hombre ejemplar, don Juan Párraga, que ya murió, y él organizaba muchos campamentos de monaguillos todos los veranos. Pasaron miles de niños de toda España. Todavía en esa época, en los años 80,
no había campamentos aquí en España con convivencia de monaguillos, y él lo hacía. Entonces yo vi en esa clausura casi 100 niños vestidos con sus túnicas blancas, todos con sus manos juntas, allí muy bien organizados, cantaron la misa, y luego cuando acabó la misa hubo como un aperitivo con la familia, un show, los seminaristas que eran los que pues, dirigían un poco los deportes de los niños, la catequesis, pues me impresionaron ver unos chavales que me dijeron, estos son seminaristas. Y yo tenía la idea de un seminarista como una persona como un poco más, pues yo qué sé, de otra manera. Y los vi tan normales, tan divertidos, tan gente simpática, que ya sin querer me iban como atrayendo la figura de un estudiante de sacerdocio, un sacerdote tan que yo lo veía, que había organizado todo aquello, y poquito a poco aquello ya me iba como, sin yo decir esto va a ser para mí. Y bueno, él se quedó con mi cara porque él iba saludando a la familia, vosotros sois los hermanos, y cuando llegó a mí, al saludar a mi hermano, dice, ¿cómo? ¿Pero tenéis un hermano mayor? Y sí, pero bueno, y tú tienes que venir por aquí. Y dije, no, pero es que yo no soy monaguillo y tal. Bueno, pero te tienes que venir a echarme una mano aquí para organizar esto y tal. Y así, cuando acabó el campamento ese, me fue llamando, me buscaba y organizó otra cosa muy bonita que eran convivencias de estudio para chavales ya más mayores. Y era un apóstol. Ha sacado muchas vocaciones sacerdotales, matrimoniales. Y él, sin querer, porque él nunca me planteó así directamente, oye, tú no has pensado sacerdote, pero sí que con su ejemplo, con su vida sacerdotal tan bonita, yo lo veía que estaba preocupado de personas que tenían problemas de droga en el pueblo, era un pueblo pequeño de Jaén, cómo se preocupaba de la gente joven, de enseñarles a rezar, se ponía en el confesionario todos los días, cuando acababa la misa yo veía que él se sentaba al lado del sagrario a dar gracias después de la misa. Yo veía un cura como muy atractivo en su manera de ser sacerdote. Y para mí fue clave la figura de este hombre. Luego, poco a poco, empecé a ir a esas convivencias que él organizaba y allí, pues claro, él ya se iba preocupando con otros sacerdotes de que, bueno, oye, tú llevas un plan de vida, pues yo, no, bueno, ¿eso qué es? Y bueno, pues que tenga un poquito de oración cada día. ¿Tú vas a misa además de los domingos? No, yo el domingo. Bueno, ¿por qué no vas esta semana? ¿Y cada cuándo te confiesas? Pues no sé, pues cuando tengo pecado y tal. Pero es bueno que tú regularmente. Me empezó a dejar algún libro. ¿Y por qué no te lees este libro? Yo lo vi como que se iba preocupando de mi vida. Y yo la verdad que me fui dejando. Es decir, porque lo vi con un interés tan bueno. Luego me presentó a seminaristas de los que yo conocí en ese campamento, que me parecieron. Y ya luego ahí fue cuando ya entró poco a poco. Era como, sin darme cuenta, yo me estaba enamorando, por así decir, de esa vocación tan bonita. No había un momento, no hubo un momento en el que yo me planteé, sino que era como poco a poco, hasta que ya me dijo, bueno, tú ya estás acabando la secundaria. Claro, ya llegaron los veranos y ya me enganchó de monitor de monaguillos, ¿no? Yo que no sabía de monaguillos, pues al final me veo allí organizando con los chavales, dándoles catequesis, que yo tampoco sabía mucho, Y él, una cosa que hacía era que nos daba responsabilidad. Oye, tú te vas a encargar de esto. Yo, pero si es que yo no sé. No, sí, pues tú aprendes, no pasa nada. Entonces nos hacía mayores, nos daba responsabilidad, nos enseñaba a tratar al Señor, nos daba ejemplo. Y poco a poco, hasta que ya el salto yo creo que más definitivo fue cuando ya me planteo, oye, se acerca al final de la secundaria, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres estudiar? Yo ya en esa época, claro, me estaba inclinando, mis amigos que eran muy de discoteca, de tal, yo ya no iba tanto con ellos, porque me iba a estos planes del verano con chavalillos, tal, a ellos les parecía raro, oye, ¿qué haces en el verano? Mira, es que estoy yendo unas cosas, las chicas que me gustaban, pero a la vez veía que esto me llenaba también mucho y sin querer como que me iba orientando hasta que ya veía que se me acababa el tiempo de la secundaria y efectivamente ya me planteaba simplemente, oye, ¿y tú no pensarías ir al seminario? ¿Tú no, por qué no? Y aquella pregunta ya fue como muy, tengo que decidirlo. Y la experiencia fue que un par de años antes de dar ese salto, que ya acababa la secundaria, pues él me invitó a una convivencia que había en Pamplona, en la Universidad de Navarra, en la que chavales de distintos sitios de España pues iban a un simposio de teología acompañando a los sacerdotes, a la vez que ellos conocían un seminario internacional que había, el seminario Vidasoa, donde venían chavales de diócesis de todo el mundo a estudiar en esa facultad. Y allí conocí a un montón de chavales de Filipinas, de Costa de Marfil, de muchos países de América Latina, que aquello me fascinó. Tíos jóvenes,
con muchos hobbies, que estudiaban, que los veía rezar con una piedad, que luego salíamos a tomar una cerveza, ¿sí? Y aquello me cautivó. Tanto que cuando ya se me acercaba al final de la secundaria, fue cuando ya en mi instituto me acuerdo que preguntaron al profesor, bueno, ¿qué voy a hacer el año que viene? Y yo ya decía, pues yo voy a estudiar teología. Claro, eres un chaval de un pueblo, como de teología, pero eso, bueno, teología, es que va a ser cura. Bueno, ya veremos, ¿no? Entonces me fui a Pamplona, mis padres un poco les pareció que era como un salto muy grande, era el primer hijo, son 1000 kilómetros de donde yo vivía, somos de un pueblo pequeño, irte a un sitio así, yo tampoco había sido muy buen estudiante. Bueno, mis padres confiaron, yo me lancé porque me parecía un sitio muy interesante, un ambiente muy bueno, y allí fue donde al final pues hice mi estudio, y estando allí en Pamplona pues conocí esta diócesis porque yo fui a estudiar por mi cuenta porque no tenía claro si iba a ser lo mío, y después de 2 años de estudio de filosofía, que es la primera parte de los estudios de la teología, pues ya me di cuenta que yo estaba llamado a ser sacerdote. Ahora ya tenía que concretar dónde, cómo, y yo eso no lo había pensado. Entonces ya fue cuando un amigo me habló de Almería, del obispo de aquí, que aquí había mucha necesidad de sacerdotes. Vine a hablar con él, yo tenía pues 20 años por ahí, sí, 20 años. Y él pues me dijo que tenía que pensarlo porque yo no era de aquí, Total, que luego me admitió, me dejó que fuera seminarista, pero seguía estudiando allí. Para mí fue un regalo poder estudiar allí porque era un ambiente muy católico, internacional, gente de muchos carismas, gente de muchos países con distintos ritos de la Iglesia Católica, rito malabar, ritos, pues estaban también gente de, ¿cómo se llama esto?, maronita, y era muy bonito, ¿no? Es decir, madre mía, la Iglesia es una cosa tremenda. Y muchos, estamos 100, ¿no? Claro, nos criamos en un ambiente, y un ambiente bueno de estudio, que aquí yo me ayudó a mí a empezar a ser un mejor estudiante. ¿Sí? Para mí ha sido una etapa muy bonita, y ya cuando acabé, pues recalé aquí en esta tierra, donde llevo pues ya casi 29, casi 30 años, y 28, casi 28 de sacerdote, así que te lo he contado todo de golpe ya. Padre, llega el momento de su ordenación. ¿Cómo fue ese momento, padre? ¿Bajo qué circunstancias se daba su familia? Pues mira, gracias a Dios, mi familia, pues al principio, al ser joven, con 18 años, pues lógicamente me decían, hombre, ¿tú esto lo has pensado bien? Sí. Y luego iban viendo que yo cada día estaba más entusiasmado con mi vocación, muy contento, y gracias a Dios vieron que era lo mío. Entonces ellos muy contentos, ya te he dicho que son una familia cristiana, practicante. En mi familia hay más sacerdotes, el hermano de mi padre, mi tío, que hace poco falleció, pues también era sacerdote, algún primo hermano de mi padre también sacerdote, y que en mi familia no era algo raro, era un poco, bueno, pues una sorpresa que pues yo hubiera recibido esa vocación, pero la ordenación yo la viví pues con muchísima ilusión. Era un momento pues para mí de gran responsabilidad, porque era muy joven, 25 años, y ya era sacerdote, es decir, ya pues celebraba la Santa Misa, me sentaba a confesar, personas que eran mayores que yo, que llevaban una vida cristiana mucho mejor que la mía, y ya que te pidieran consejo. Yo me veía muy inexperto, como muy poca cosa, en medio de ser párroco ya de varios pueblos, porque aquí en Almería, al ser pocos sacerdotes, cuando empezamos, ya empezamos de párroco. Y era un párroco pues inexperto, sin saber mucho de la vida, entonces, bueno, a base de errores, de aciertos, pues bueno, uno ha ido recorriendo muchos pueblos. Además yo he tenido la gracia de que me han ido trasladando mucho de parroquia. Entonces eso me ha hecho conocer a mucha gente, aprender de mucha gente, porque el contacto con los feligreses, un regalo, los enfermos, que a mí siempre me han ayudado mucho, las personas mayores. Yo he estado en pueblos donde había siempre gente mayor, ¿no? Los pequeñitos, como ahora, y bueno, también algunos niños con los que podía empezar a hacer una labor más tranquila, pues de irnos con la bicicleta, de enseñarles a rezar, de hacer planes, excursiones, y la verdad que fue un momento pues impresionante, pero todavía más impresionante cuando hace 2 años celebré mis 25 años de sacerdote aquí, en esta parroquia, recién llegado, porque veo lo grande que ha estado el Señor, que a pesar de que uno es un poco trasto, como se dice de los niños, pues el Señor yo lo veo que actúa con poder y hace maravillas, como tú decías, ¿no? El Señor se sirve de los sacerdotes, y en mi caso se ha servido de mí, se sigue sirviendo a pesar de mis limitaciones y de que a veces uno
pues le pone al Señor resistencia, ¿no? Porque Él te lleva un ritmo y tú a veces dices, bueno, Señor, yo ya más líos, ¿no? Otra cosa y otro tinglado. Pero bueno, lo único que puedo decir es que el Señor ha estado grande y yo estoy muy feliz, que lo más grande que me puede haber pasado es que el Señor se fijara en mí para ser sacerdote y que me doy cuenta, cada día me doy más cuenta, de que todo lo está haciendo el Señor. Es decir, que yo hago también lo que puedo, porque también pongo de mi parte, pero veo que es desproporcionado. Es decir, lo que el Señor hace todos los días, cuando ya tratas a personas con dificultades y tal, cuando te llaman, que a veces no saben ni quién es, porque cuando vas a estos muchos pueblos no recuerdas el nombre, si no le ves, te dicen, pues gracias Padre, porque tal, por aquello, porque... y tú ya ni te das cuenta, ni te acuerdas, ¿no? Es decir, que ha sido un simple transmisor, pero Dios obra cosas muy grandes a través de los pobres sacerdotes. Y yo en mi vida, lo único que puedo decir es gracias, Señor, por tanto en estos años, ¿no? El ir caminando, Padre, hay retos, hay caminos en los cuales Dios lo va llevando y que, aunque su trabajo como párroco es muy amplio, a veces uno se mete en cosas que siente que tiene que estar ahí. ¿Ha existido esos momentos, Padre, en que usted dice, más trabajo? Bueno, eso siempre. Yo creo que el sacerdote, no sé en otros países, pero aquí trabaja lo que quiere. Claro, yo no he salido de España, no he estado en otros países trabajando como sacerdote, pero en estos pueblos donde yo he estado, pues depende un poco de lo que tú quieras hacer, porque a lo mejor hay pueblos que no te exigen mucho. Es decir, que algún día si no celebras misa, pues no se enfadan, sino dicen, bueno, pues no pasa nada. Y si no te pones a confesar, pues a lo mejor no pasa como en otros países que me cuentan sacerdotes que están las colas de gente esperando a confesar. Padre, ¿me puedes dar una bendición? Aquí, por desgracia, pues el ambiente en eso está un poco más frío, ¿no? Es decir, que la gente ya no nos reclama tanto pues que lo atendamos espiritualmente, es decir, como quizá en otros países. Pero sí que te das cuenta que te necesitan cada vez más, ¿no? Porque la gente está muy rota, porque hay mucha ansiedad, porque la gente hay mucha depresión, la gente está muy perdida en el matrimonio, mucha ruptura, la gente joven está muy despistada, son gente muy buena, pero entonces notas que la mies es muy grande y que dices, madre mía, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces yo creo que como es tan desbordante, aunque sean pueblos pequeños, yo muchas veces lo pienso, digo, Señor, si es que yo podía estar todo el día sin parar. Yo normalmente estoy casi todo el día sin parar. Yo no tengo televisión desde hace 17 años. Yo prácticamente no entro en las redes sociales para mirar nada. No veo películas, me encanta el cine. Hace que no veo una película, a lo mejor 3 años o 4. No sigo programas de radio, no veo fútbol. Es decir, ¿y qué hace? Pues todo el día trabajar. Es decir, rezar, procuro sacar mi rato de oración y trabajar pastoralmente. No hago otra cosa. No hago otra cosa. Entonces, a veces tengo el hobby que me gusta andar y no saco tiempo para andar. Digo, madre mía, que tengo que andar, pues 1 hora. Entonces, veo que por mucho que yo haga, es que es desbordante. Yo ya pienso, ¿qué estoy haciendo con la gente joven? Pues hace poco hemos hecho aquí un torneo de fupito con ellos, que era el torneo de la Virgen del Carmen, por intentar acercarme a ellos, hacerme amigo, tal. Me dicen, madre mía, hay que seguir. Me decían, padre, tiene que organizar otro, ¿por qué no sigue organizando? Decía, madre mía, si es que no me da la vida, ¿no? Y eso que yo estoy en un pueblo ahora muy pequeño, porque en otros momentos está un pueblo más grande. Pero yo creo que trabajo hay siempre de más. Pero veo que el Señor nos da ejemplo. Cuando el Señor lo buscaba y lo buscaba, él decía, no, pero vámonos a otro sitio, que hemos venido para buscar otro sitio. Yo creo que, sobre todo, lo que tengo que hacer es en cada momento lo que Dios me pide. Y a veces me pide que haga la oración, por la mañana, por la tarde, que procure rezar bien la liturgia de la hora, que celebre la misa con piedad y con tranquilidad, que me ponga a confesar, que no venga nadie, que visite a los enfermos y que luego pues intente hacer lo que puedo, pero veo que es que me desborda. Por eso, una cosa que he aprendido en estos pueblos más tranquilos es que no depende de mí que la iglesia salga adelante, sino que es cosa de Dios. Yo lo que no intento es ponerle resistencia, ¿no? A veces no me apetece, pero veo que el Señor no para de meterme en líos, ¿no? No para de meterme en líos
y yo no me resisto. Yo por dentro digo, madre mía, Señor, pues busca otro también, ¿no? Reparte un poco, pero no me resisto, aunque a veces no me apetece. Pero veo que el Señor pues me necesita, aunque sea yo un poco trasto, y luego cuando me dejo, pues veo que el Señor pues hace cosas muy grandes, aunque sea a través de este pincel que le faltan pelos, ¿no? Como soy yo. Fíjate los que me faltan ya. Entonces, bueno, exactamente, somos de la misma tribu. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que trabajar ahora siempre mucho trabajo, pero luego confío que esto, como lo lleva el Señor, digo, Señor, tú lo vas haciendo todo. Y luego, otra cosa, experiencia muy bonita es la Virgen, ¿no? Nuestra Madre, que veo que es la que también me apoya, me ayuda, me consuela. Ahora estoy encargado también de un santuario de la Virgen y me está ayudando mucho la Virgen a decir, tú tranquilo, tú no te agobies, tú a lo que puedas y lo que no lo pones en mis manos y reza el rosario y pide por la gente. Yo hace unos años intentaba resolverlo todo yo y acababa agotado, porque intentaba con gente con problemas de tipo también económico, problemas de drogas, porque hay muchos problemas, ¿no? Y a veces, gracias a Dios, al final llegan al sacerdote la gente. Pero eran muchas cosas. Yo no sé dónde llegar. Y he ido aprendiendo que debo de descargar las cosas en el Señor. Decir, bueno, yo hago lo que puedo, no por pereza, sino por decir, yo me quito este problema, no. Eso no lo hago, no suelo hacerlo. Pero sí que me hace ver el Señor que Dios es Él. Es decir, que yo lo que tengo que hacer es echarle una mano. Dale de comer, como les dijo. No vamos a de comer a tanta gente. Traedme lo que tengáis. Eso, yo intento poner lo que tengo. Mi tiempo, mi cariño, mis defectos, también mi manera de ser, que está la que Dios me ha dado. Y eso es lo que quizá en este momento de mi sacerdote estoy aprendiendo, que tengo que poner las cosas más en manos de Dios y dejar a Dios que actúe más, no intentar hacerlo yo todo, ¿no? Que de aquí para atrás quizás he intentado hacer todo y llegar a más sitios. De todas maneras me cuesta, es decir, me cuesta cederle espacio a Dios, ¿no? Porque tiendo a yo, venga, pues yo voy, pues yo sigo, pues tal. Aunque también lo pensaba hoy, precisamente porque hoy he estado arriba, abajo todo el día y digo, bueno, pero tú, Señor, también a veces dice el Evangelio que no tenías tiempo ni para comer, ni tenías donde reclinar la cabeza, y que a veces cuando salías a descansar con tus discípulos al lago, pues te seguían por la costa, y cuando ya llegaba al otro lado te estaban esperando, y los apóstoles decían, Señor, pero bueno, ¿qué pasa? Esta gente, despídelo, y tú te ponías a atenderlo. Entonces, es como ahí un decir, bueno, sí, pero tengo que gastarme. Yo tengo la ilusión de gastarme, que a mí me gustaría morir agotado. Mi modelo de sacerdote ha sido siempre San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Y él decía que le gustaría, y yo creo que así murió, acabar la vida como un limón exprimido, es decir, que haya dado hasta la última gota. Y esa imagen a mí se me viene a veces a la cabeza. Decir, bueno, ¿de qué me quejo? También cuando conozco padres de familia y veo gente, digo, bueno, ¿yo me quejo de qué? Yo tengo asegurado un sueldecito todos los meses, la casa me la pagan, me pagan el móvil, me pagan... Y no tengo suegra con la que pelearme, no tengo una mujer a la que contentar. Si los hijos, pues gracias a Dios los tengo, pero un ratito. Y por eso, aunque a veces uno se puede quejar, pero en el fondo digo, Señor, ¿yo de qué me voy a quejar? Si yo lo que soy un privilegiado, porque tengo muchísimos hijos e hijas de todas las edades, algunos mayores que yo, que me quieren más de lo que me merezco, y lo tengo todo puesto en bandeja, así que aunque a veces uno se puede quejar, quizá cansadillo un poco, pero luego rápidamente digo, Señor, no me tenga en cuenta porque lo que estoy es súper encantado de que me exprima, aquí me tienes, lo que haga falta. Y ayúdame, porque lo que quiero es servirte lo mejor que pueda. Ahora aquí donde estoy, o antes donde estaba y donde quiera. Yo por eso lo que me mando, he ido ya a muchos sitios muy distintos y cada vez que voy a un sitio pues estoy más contento que el anterior. Así que veo que es el Señor el que me va llevando. Aunque algunos sitios he ido un poco enfadado. Y, por ejemplo, aquí cuando vine un poquillo contrariado, porque yo le había pedido a mi obispo que me diera un año sabático. Creía que era legítimo. Había cumplido 25 años de sacerdote, había tenido algún problema de salud. Y dije, bueno, voy a parar un año para dedicar más tiempo al estudio, a la oración, para aprender de otros sacerdotes, porque claro, si tú estás siempre en tu ambiente y ves lo que hace otro, oye, ¿qué estás haciendo con esto? Pues yo tenía ganas de aprender. Y mi obispo me dijo que sí, que lo iba a hacer, pero luego se ve que el pobre no le salieron bien los cálculos y me dijo que me iba a dar un año de descanso, pero en 7 pueblos, que son estos, ¿no?
yo aquello me sentó fatal, porque dije, pero bueno, pues me dice que sí, luego voy a hacer esto. Pero luego me di cuenta que el Señor lo tenía previsto, porque de verdad que ha sido para mí, está siendo un regalo, porque es un descanso activo, que es lo que yo sé hacer, y estoy aprendiendo mucho, y bueno, y estoy equivocándome mucho, y ahí voy con ganas de hacerlo mejor, con ilusión de cuidar mejor a los pueblos. Llevo poco tiempo, llevo 2 años, son muchos, son variados, cada pueblo, aunque sean cercanos, tiene sus características, sus costumbres, y bueno, con mucha ilusión. Eso sí, el Señor me mantiene la ilusión cada día, tengo muchas ganas de servir y aprendo mucho de los demás curas, mis hermanos, a los que quiero mucho. Otra cosa que el Señor me ha dado es el amor a los sacerdotes, a mis compañeros, a los que quiero. Me duele mucho cuando alguno tira la toalla y se cansan y dicen, yo lo voy a dejar, me parte el corazón. Trato a amigos sacerdotes con los que hablo y con los que procuro pues, animar, y veo que, bueno, que es tan bonito, es una vocación tan grande la del sacerdocio, que tenemos que cuidarla, los que lo somos, y yo siempre le pido a los fieles, ¿no?, que cuiden de nosotros, porque somos muy frágiles. Es decir, que el sacerdote, aunque se le ve siempre poderoso y allí predicando con fervor, pero el sacerdote está solo. Es decir, muchas veces estamos solos, estamos a veces preocupados y no tenemos a lo mejor a nadie que nos pueda decir algo. Y yo creo que eso es muy bonito que lo digamos, porque es bonito que el padre le diga a su hijo, oye, yo os necesito vuestro cariño, necesito vuestra oración, necesito también que os preocupéis de mí. Pues, ¿has comido? ¿Dónde has ido? ¿Has descansado? Porque somos hombres, y el Señor se hizo hombre, perfecto hombre, y tenía su familia amiga que eran Marta, María y Lázaro, y allí iba y comía y descansaba, llevaba a sus apóstoles. El Señor tenía gente que lo quería mucho, otros que no, y la vida del sacerdote es la vida de Cristo. Él es el sumo y eterno sacerdote. Entonces yo veo muy necesario que digamos los sacerdotes, somos muy frágiles, necesitamos mucho de vosotros, y cuando nos queréis, nos cuidáis, os queremos y os cuidamos mejor. Y nosotros no nos cuidamos solos, no. Y hoy yo lo veo en muchos compañeros sacerdotes, se ven solos. A veces no lo dicen, y es muy bonito cuando ve a un sacerdote que se siente cuidado, querido, porque eso lo potencia, y que ora con sus amigos, con sus feligreses, quedan no solo para comer, para cenar, sino también para orar. Padre, vamos a orar juntos, porque hace que su vida sea una vida pues muy llena, como la de Jesús, para darse a los demás, ¿no? Y yo ahora mismo estoy ahí, yo estoy abriéndote mi corazón, y es lo que ahora mismo estoy viviendo. Me pilla en un momento de que desde esta mañana que me levanté, pues ya llevo una jornada muy buena, y ya hasta ahora estoy un poquito cansado, gracias a Dios, ¿no? Porque si no sería una vergüenza que un cura un domingo no esté cansado, ¿no?, hasta ahora, pero muy contento. La verdad que llego todas las noches a la casa a dormir muy cansado, pero muy contento, y dándole muchas gracias a Dios. Todos los Padre, ese trabajo que representó no solamente sus feligreses, sus parroquias, también proyectos como el Laudato Si. ¿Por qué hacer eso, padre? ¿Por qué abrir esa puerta que por eso pudiera pasar de largo? Efectivamente, yo la verdad que muchas de las cosas que he estado en medio, que el Señor me ha puesto allí en medio, pues yo, si hubiera sido por mí, no hubiera salido, ¿no? Porque veo como el Señor pues cuenta conmigo las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo del Laudato Si. El Laudato Si fue pues una cosa que ahora yo, si hago memoria exactamente por qué surgió, fue porque yo conocí a un amigo, un buen amigo, Marcelo Olima, que él es cantante, predicador, y lo conocí como estudiante. Él estaba preparándose una diplomatura en ciencias religiosas, y yo acababa de empezar a dar clase en esa diplomatura. Y ahí lo conocí. Y claro, él me abría un mundo que yo no conocía, que era la música católica. Yo no sabía qué era la música católica. Yo sabía lo que era la música, rock, pop, música clásica, pero la música católica, o la música de la iglesia, de la misa, ¿no? Pero música católica era un mundo que no conocía. Cantantes que cantaban a Dios con música, con ritmos ya no propiamente de la misa, de la liturgia. Entonces me ofreció música suya, me habló, y yo la verdad que me asustaba un poco, decía, este tío me suena un poco raro esto. Pero bueno, aquello empezó muy bonito. Yo estaba en una parroquia también nueva, y se me ocurría hacer cosas
pues, conectar con la gente, hicimos una especie de jornada de la familia y tal, y pensé, digo, oye, pues a lo mejor, como toca y canta tal, pues lo voy a invitar a ver lo que hace, ¿no? Y él invitó a otros amigos suyos, también cantantes católicos, y cuando los vi en acción dije, pues mira, qué cosa más interesante, ¿no? Porque él me dejaba discos de los suyos, pero yo no los oía, porque me daba como cosas, es decir, yo esto me suena un poco raro. Fue así, no puedo mentir, ¿no? Entonces cuando lo vi en acción me gustó, dije, oye, además vi que a la gente le resultaba simpático, bonito, tal, que se cantara a Dios en un escenario en medio de una calle, y ahí empezó el germen. Luego él me decía, oye, ¿y tú me podías ayudar a mí como sacerdote que estoy en un colegio? Y ya empezamos a hacer amistad. Y ya él me enseñaba música, me llevaba a su casa, me presentó a su mujer, ya empezábamos a hacer amistad y me dice, mira, te voy a enseñar cosas que se están haciendo por ahí en otros países. Y yo empecé a descubrir ese mundo. Total, que en ese pueblo donde estuve, pues llegaron las fiestas del pueblo y se nos ocurrió, le dije, oye, ¿por qué no hacemos una especie de concierto aquí en el pueblo con esa música tuya y con algunos amigos en torno a la Virgen María? Hicimos el Mater Vicar Festival, porque el pueblo se llamaba Vicar, le pusimos un nombre ahí curioso. Y ahí empezamos. Y yo lo vi en acción, a él, sus amigos, cantándole a Dios, tal, venga, y alabando a Dios, que yo esas cosas no las conocía mucho, ¿no? Y aquello me pareció tan bonito que ahí empezó. Lo hicimos 1 año, 2 años, luego él venía a veces a mi parroquia, yo era como más bien, pues como muy, como diríamos, más formal a la hora de mis movimientos en la liturgia, es decir, me parece que la liturgia es algo muy importante y tal. Y él me decía, padre, ahora nos damos la mano todos y tal y cual, y yo decía, ¿esto qué es? Las manos aquí, las manos. Pero él me iba poco a poco, ¿no? Me respetaba y decía, no, estoy aquí poco a poco, que no se asuste. Y así poco a poco me fue enseñando, pues a un poco abrirme más, ¿no? En la expresión, en la alabanza. Y yo tengo que darle muchas gracias a Dios porque Él me abrió un campo muy bonito, que era el de la alabanza, el amor al Espíritu Santo, que procede mucho de la renovación carismática, que yo no lo conocía mucho, y Él me fue poco a poco, de una manera muy bonita, muy respetuosa, me fue mostrando, yo iba entrando, y aquello fue que me cambiaron de parroquia. Entonces dijimos, oye, la parroquia nueva era junto al mar, había un escenario ahí muy bonito, y él había ido ese verano a Estados Unidos, iba a predicar, a cantar, y se me ocurrió, digo, pues aquí junto al mar, ¿por qué no hacemos? Dice, pero yo es que estoy en Estados Unidos, no te preocupes, yo lo organizo. Pero hombre, ¿tú cómo lo vas a organizar? Digo, mira, y él habló con el Ministerio Nacional de la Renovación Carismática de Canto, de Alabanza, vinieron, lo hicimos, y el nombre, yo me acuerdo que en ese verano, ese año había salido la encíclica Laudato Si, y como significa alabado seas, allí se iba a hacer alabanza, digo, pues, Laudato Si, se va a llevar esto. Y él, desde Estados Unidos, oye, ¿cómo va eso? Oye, que así muy bonito, junto al mar, aquí la gente pasaba en el paseo, nos veían cantándole a Dios, unas cruces hemos regalado a la gente que pasaba, en un pueblo que eso no era normal, Adra, un pueblo muy bonito de la costa, Almería. Él se quedó como diciendo, bueno, ha salido, sí, ha sido muy bonito la experiencia. Al año siguiente ya él se quedaba en España y ya lo organizó con muchos amigos suyos, ¿no? Y ahí empezó, de esa manera, empezó en esa parroquia en verano. Él ya le amplió el nombre, el Multifestival Laudato Si, porque dice, bueno, vamos a hacerlo varios días, en vez de una noche de concierto, y vamos a hacer talleres, y vamos a hacer rato de adoración. Y bueno, ya empezó a tener formas, él tenía mucha experiencia, en muchos países lo ha visitado, pues de cosas de este estilo, yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, yo siempre lo que he hecho ha sido apoyarlo como sacerdote, ¿no? Pues para el ministerio mío es celebrar la Santa Misa, pues la predicación, la confesión, pero claro, la parte del festival pues han sido él y muchos amigos músicos muy buenos, y ha empezado a plantearse, oye, ¿por qué no hacer una asociación para que esto tenga cobertura un poco jurídica, ¿no? Que sea una cosa, y ¿por qué no invitamos a gente de Estados Unidos? Invitamos ya a grandes cantantes, ¿no? Que no habían venido a España. Entonces empezó así, y la verdad que pues ha sido una experiencia los años que lo estamos haciendo. Este año no lo hemos hecho por la JMJ, para que toda fuerza pues venga allí, y la experiencia ha sido muy bonita. Hemos visto mucha gente de muchos estilos, de muchas parroquias, que han venido a orar, a alabar esos días, a dar testimonio, a hacer un poquito de misión en la calle, y donde hemos estado en varias ciudades, Adra, Almería, Roquetas de Mar, que son ciudades importantes de la provincia de Almería, ha sido una bendición, una maravilla. Y si Dios quiere, pues seguiremos, ¿no? Así que más o menos pues así.
Eso ha sido el Laudato Si. Padre, ahora está en esta parroquia y me decía que allá arriba ya, bueno, está el Sagrado, pero que también está algo aquí de la Cruz de Cristo. Sí, esta parroquia es la parroquia que se llama de la Santa Cruz y cuenta la historia que en el año 1611 un sacristán que le ayudaba al sacerdote tuvo varios sueños y soñaba que en una de las paredes de la iglesia había, pues, él veía una procesión de ángeles que llegaban al muro de la parroquia y sacaban del muro una cruz. Y con esa cruz los ángeles iban en procesión por el pueblo hasta una parte baja del pueblo y allí daban la vuelta y volvían y dejaban la cruz en el mismo sitio y desaparecían. Eso lo soñaba varios días y se lo comentó al párroco. El párroco dijo, bueno, pero son sueños, ¿no? Pero él también trabajaba en el ayuntamiento ayudando y se lo comentó al alcalde, le hicieron un poco más caso. El alcalde le dijo al párroco que por qué no miraban a ver si había él algún sueño y decía algo, ¿no? Sencillamente excavaron en la pared y salió un relicario muy bonito que aparecen con una especie de vitrinita redonda con piedrecitas de Tierra Santa, con unos letreritos, ¿no? Del Calvario, de Getsemaní, tal. Y parece ser que era una cruz relicario de un peregrino que había ido a Tierra Santa y que aquí en esta zona de Almería, como hubo 8 siglos de ocupación musulmana en España, cuando los reyes católicos pues ya los expulsan, muchos tenían la opción o de hacerse cristianos o de largarse, ¿no? Se quedaron, pero luego al poco tiempo se rebelaron y hay una rebelión de los moriscos, que eran los que se habían hecho cristianos pero no lo eran, y bueno, hubo un enfrentamiento, mataron a muchos cristianos. Cuando algún cristiano lo pillaban con objetos religiosos, lo mataban, y aquí hubo muchos mártires en esa época, ¿no? De musulmanes que persiguieron a los cristianos, como que querían que les devolvieran su tierra. Y parece ser que este cristiano, esa reliquia que traía de Tierra Santa, la escondió para salvar la vida. Y gracias a ese sueño la recuperaron. Luego, eso estamos hablando de 1611, pasaron los años, también hubo otra persecución religiosa en España, que fue el 36, 1936 al 39, y también la cruz tuvo que ser escondida, porque también querían, bueno, quemaron la iglesia, esta donde estábamos, tal, y el sacristán de nuevo de esa época fue con la Santa Cruz, la guardó y la metió también en una tapia, la tapió en su casa y ahí pasó la guerra. Qué curioso. Y cuando acabó la guerra la sacaron, la devolvieron al ángel, porque la lleva un ángel muy bonita, es como si fuese el ángel que veía en sueños. Y el obispo de Almería, cuando se reconstruyó la diócesis después de la guerra, él tenía un lignum crucis, es decir, tenía una reliquia de la verdadera cruz del Señor. Y pensó, esta parroquia de Canjaya lleva el nombre de la Santa Cruz, tienen un relicario de la cruz, pero no tienen la reliquia de la cruz. Entonces él la trajo y la donó. Entonces está incrustada en el centro de ese relicario. Entonces, bueno, pues una parroquia que tiene un trocito de la cruz del Señor. Entonces aquí se le tiene un amor muy grande a la Santa Cruz. De hecho, muchos se bautizan con el nombre de pila y añadiendo de la Santa Cruz, María de la Santa Cruz, Juan de la Santa Cruz. Y bueno, es tremendo el cariño que se le tiene a la Santa Cruz. Y como veis, pues una parroquia muy bonita. Es una parroquia en la que hay muchas raíces cristianas. Ahora está la cosa un poco más flojilla, ¿no? Porque bueno, los jóvenes se han ido, los mayores por los pobres, ¿no? Pero bueno, ahí vamos ahí con ilusión de que un nuevo Pentecostés, que haya el Espíritu Santo, pues nos ayude a encender de nuevo los corazones en esta parroquia. Vamos pasando una pandemia, Padre, que los retos para nuestra iglesia de renovarnos, de reencontrarnos con ese Cristo y con eso que llamamos locura, que es la cruz, que mucha gente no lo entiende. Y usted me contaba eso y yo así... Siento que nos tenemos que reencontrar. Todos tenemos la cruz, pero a lo mejor Cristo no está ahí. Y esta noche me marca a mí mucho porque la ha pasado mal, muchas 5 operaciones, y cuando usted estaba contando eso venía a mi mente cada curación, yo decía, todo el que entre por esa puerta quiere lo mejor para mí, y Dios lo envía. Y si esta cruz es la que me ha tocado, lo ofrezco por mis obispos, por los sacerdotes y por los medios de comunicación que tenemos. Como
ser cristiano no es fácil, Padre. Y en estos tiempos más. ¿Cómo ser cristiano hoy en estos tiempos, Padre? Yo no es por llevarte la contraria, pero hoy, por ejemplo, la petición, una de las peticiones de la oración de los fieles, que está ahí, y además podemos leerla, dice, bueno, para que la Iglesia sepa anunciar el Evangelio en un momento en el que no es fácil. Y a mí, no sé, quizá por mi carácter, me gusta rebelarme contra esa... decir, que no es fácil. Hombre, fíjate lo que tenemos. Tenemos la facilidad de predicar a través de las redes sociales, de la televisión. Tenemos iglesia en todos los pueblos. Tenemos, aunque falten sacerdotes y sacerdotes, hoy día tenemos mucha facilidad para poder leer la palabra de Dios. La tenemos en el móvil, en el teléfono móvil. Tenemos una cantidad de santos contemporáneos. Ahora, Carlos Acuti, un tío joven. Ahora ha habido una jornada mundial de la juventud con 1,5 millones de jóvenes. Que eso no es nada, porque muchos no han podido ir. Y hay mucha más gente joven. Tenemos, es decir, que hay dificultades. Comparado con la época de los primeros cristianos, en la que nos echaban a los leones. Yo vengo de celebrar ahora la fiesta de un mártir que tiene un nombre muy gracioso, San Agapito mártir, con 16 años lo mataron. Y dice, bueno, difícil, ahora mismo lo están teniendo muy difícil, por ejemplo, en países donde lo están persiguiendo, no los dejan, ¿no? En Nicaragua vemos ahora que el pobre obispo está en la cárcel, ahora parece que vuelve el gobierno a prohibir la Compañía de Jesús, es decir, un montón de cosas. Sí, pero es que esa es la señal del cristiano, es decir, el Señor nos advirtió, seréis perseguidos. Me han perseguido a mí, nos persiguen a vosotros. Pasa que el Señor a veces nos habla y nos pasa como a los apóstoles. Vamos a subir a Jerusalén, allí seré condenado, y ellos están hablando. Yo soy el más importante aquí, porque yo llevo más tiempo aquí con el Señor. Y se dice, ¿pero de qué discutir? Pero vamos a ver, que yo estoy hablando de que tenéis... Si escucháramos más al Señor, veríamos que eso forma parte de nuestro ADN de ser cristiano. Es decir, que haya dificultad. Yo lo entiendo cada vez más así. Estamos en una auténtica guerra. Sí, lo dice San Pablo, ¿no? Y no contra fuerza humana, sino contra espíritus del mal, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice San Pablo, nos tenemos que armar con la arma de la fe, la coraza. Él va haciendo como la descripción de cuál debe ser el armamento de un cristiano, ¿no? El rosario, yo lo digo a mucha gente, digo, es la fórmula OM, oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, mucha oración. Hoy que el Evangelio era de la cananea, que le pide al Señor, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, que tengo una hija con un demonio muy malo, ¿no? Y el Señor no le hace caso y le sigue insistiendo, Señor, ayúdame. Y es que no, yo no he venido para darle el pan a los hijos, a los perrillos. Ya lo sé, Señor, lleva razón. Es decir, ¿qué ejemplo? Es decir, tenemos que rezar, porque esto cambiará con la oración. El ejemplo de San Juan Pablo II, de Santa Teresa de Calcuta. Es decir, han sido santos que han vivido la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, el comunismo, el totalitarismo en Polonia, la pobreza y la injusticia social en la India. Madre Teresa. ¿Y cómo cambió el mundo con oración? Han rezado el rosario de oración, confesión. Tenemos que confesarnos habitualmente. ¿Para qué? Para librarnos del mal, que el mal acecha. Hoy dice el Evangelio, mi hija tiene un demonio muy malo. Yo les predicaba a mis feligreses, el demonio muy malo lo tenemos todos. Uno es el demonio de la lujuria, otro es de la pereza, otro es del rencor, otro es de la envidia, otro es de la avaricia, el otro es de que no es responsable con su hijo, con su esposa. Pero hay un demonio que nos tienta y necesitamos acudir al trono de la gracia y decir, Señor, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, y eso lo hace la confesión. Oración, confesión y comunión. Es la bomba, recibir la comunión. ¿Y cuánta gente hoy se toma una pastilla para tener un refuerzo energético, vitamínico? Pero si tenemos el pan bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre, yo lo resucitaré. El que me come vive en mí y yo vivo en él. Yo sinceramente pienso, yo si no fuera por la comunión diaria, yo no estaría aquí ahora mismo. Yo soy tan frágil y tan débil que yo no aguantaría, porque me lo noto muchas veces. Y es gracias a la comunión, gracias a la confesión, gracias a la oración. Pero yo creo que hoy, decir que hoy es difícil ser cristiano, yo creo que eso ha sido siempre.
Y si en algún momento no es difícil ser cristiano, a lo mejor es que no hemos muerto ya, no nos hemos dado cuenta. Sí, ya no es difícil. No es difícil ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre de familia, un buen trabajador en los medios de comunicación, un buen político cristiano. Hay que pelear contra el mal, contra la injusticia, contra la corrupción, contra las ideologías falsas como la ideología de género, que es una falsedad que está corrompiendo a mucha gente. Es decir, batallar con las armas del espíritu contra esta es una maravilla. A mí me encanta la pelea. Sí, yo lo que creo que hay que enseñar a los cristianos a ser más peleantes. Sí, tenemos que luchar más, no tener pues esa mentalidad de que tenemos que estar a gusto, tenemos que estar felices. No, tenemos que estar en guerra. Estamos en guerra. Estamos en una batalla. Y el Señor ha dejado su vida en esta batalla. El Señor no ha venido aquí a pasearse, ha venido a dar la vida. Y a una ciudad entera, y crucifícalo, tal, y los apóstoles han muerto, mártires la mayoría, y otros han muerto criticados. Madre Teresa de Calcuta murió y la criticaron muchísimo porque condenaba el aborto, condenaba la anticoncepción, condenaba la eutanasia. Juan Pablo II pues era muy claro en lo que es el matrimonio, lo que es la familia, y lo han machacado diciendo que era un retrógrado, un conservador. Es decir, el Papa Francisco pues se le dice que es un tal porque está preocupado de los más pobres, de los más tales. Lo normal es que nos entrenen, nos enseñen a ser soldados de Cristo. Y tenemos que estar en guerra, una guerra de paz, una guerra de alegría, de cariño. Nuestras bombas son dar más cariño. El arma más poderosa que tenemos los cristianos, creo yo que es el abrazo. Al enemigo, un abrazo y 2 besos. Eso es lo que hay que hacer. Eso hizo el Señor con Judas. Judas, y le dio un beso. No dijo, te doy un guantazo, yo, como te acerques a mí. Le doy un beso, un abrazo. Y nos está enseñando, como dice Santa Teresa, donde no hay amor, pon amor y sacará amor. Hoy, en una de mis misas, pues al hacer una petición, que la he hecho yo al final, una mía, las demás la han hecho, pues he dicho, como dice ese refrán español, hay que estar a Dios rogando, y el refrán lo he cambiado hoy. Yo creo que es el Espíritu Santo. A Dios rogando, y el refrán no sé si te suena, y dice, y con el mazo dando, pues yo lo he cambiado. No, he dicho, no, eso está mal. A Dios rogando y con el corazón amando. Sí, tenemos una manera muy bonita de cambiar el mundo, que es querer a la gente. Yo noto la falta de amor que hay en todos sitios. Por eso, ¿qué hay dificultad? Sí, siempre la ha habido, y es bueno que la haya. Las plantas más poderosas, más fuertes, no crecen en invernadero, crecen en la montaña, donde hay frío, viento, donde pega duro la nieve. Sí. Y un cristiano hoy tiene que ser un hombre o una mujer que crezca en medio de la dificultad. Ahora, muy bien agarrado de Jesús, muy bien agarrado de María, y sabiendo que todavía no nos llega al cielo. Que el Tabor, de vez en cuando el Señor nos da momentos de gloria, un poquito, para que no nos vengamos abajo, pero dice, no, volvemos a la batalla, ¿no? La batalla, la vida es combate, dice, ¿no? Creo que lo dice el libro de Job. La vida es milicia con cristianos, una milicia de paz, de cariño. Y en eso tenemos que tenerlo muy claro. Si no, el creer que la vida cristiana tiene que ser una cosa que todo el mundo hable bien de nosotros, que todo sea encaje, eso sería raro. Soy la luz siempre molesta a las tinieblas. Soy la sal molesta a lo que está abierta la herida, ¡ay!, que escuece, pero te sana. Luz que luce, sal que sala, eso somos nosotros. Por eso hay que tenerlo claro. Y por eso, bueno, pues descansando, pero batallando. Y como has dicho tú muy bien, tu testimonio, es decir, una manera muy bonita de ayudar es ofrecer lo que nos cuesta. Tú lo has dicho, a mí me ha dado mucha alegría ese testimonio tuyo, es decir, varias operaciones, pues se las ofrezco al Señor. ¿Cuántos ejemplos tenemos de santos que no han ido a ningún país a evangelizar, no han salido en medios de comunicación, y lo que han hecho ha sido ofrecer sus dolores, su vida? Es un misterio para este mundo, el misterio de la cruz. ¿Por qué el Señor murió con 33 años? ¿No podía haber muerto con 43? ¿Te imaginas 10 años más del Señor? En vez de 3 años de vida pública, 13, hubiera ido a Roma, hubiera ido a Atenas, él en persona, un buen milagro allí en el Areópago, allí en el circo romano, un buen milagro. Señores, aquí estamos.
¿Te imaginas? No. El Señor predica, ya seguiréis predicando, pero lo que no deja de hacer es dar la vida, la cruz. Y eso es lo que a nosotros no nos entra, que vale más ofrecer algo que a veces nos cuesta que hablar, que es un misterio, porque los mártires, ¿no? La sangre de los mártires se brilla de los cristianos. Puede decir, bueno, no hubiera sido mejor que hubieran seguido evangelizando a ellos. Han entregado su vida. Eso tiene una fuerza misteriosa, que es la fuerza de la cruz, ¿no? Yo lo digo muy fácil, ¿no? Porque los sacerdotes predicamos, pero lo veo. Cuando algo que me cuesta lo ofrezco, eso tiene más valor a veces que 10 homilías. Para mí, las mejores homilías del Papa Juan Pablo II fueron su ancianidad, ofrecer su vida, estar ahí. Y yo he estado con él en momentos en los que él no podía ya tirar de su cuerpo y estaba allí. Y decía, este está aquí, ¿no? Y dejándose la vida allí por nosotros, estaba con nosotros, ofreciendo su vida. Eso, yo creo que eso es una bomba, que el demonio no aguanta. La cruz. Por eso le pedimos al Señor aquí que nos ayude a amar la cruz de cada día. Esas pequeñas cosas de cada día. Ya digo, que yo te lo estoy diciendo, pero me lo quiero decir a mí porque yo creo que eso es lo que cambiará el mundo. Lo que no aguanta Satanás es la cruz. Padre, pues quiero agradecer toda su jornada, que el domingo sabemos es día de trabajo de los sacerdotes, que nos haya dado estos momentos, porque sabemos que mañana tienes muy temprano salida de viaje, y agradecerle porque es un regalo para nosotros. Y necesitamos, la necesidad de este programa es mostrar los corazones de los que siguen a Jesús. Pues enhorabuena, Jorge, y yo soy el que está agradecido a ti por haberme permitido que pueda compartir con vosotros este rato de testimonio. Y os pido oración por mí y por todos los sacerdotes, y cuenta con mi oración por este canal de televisión y por tu programa y por ti, para que sigas siendo cada día más fiel a Dios, ¿no? Así que gracias a ti, hermano. Gracias, Padre, que den una bendición y que la gente que nos escuche esto pueda recibir ese amor a la cruz. Pues que el Señor esté con todos los que estáis viendo este programa, y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que aquí en un santuario el que yo atiendo se llama Madre de Consolación, derrame su consuelo de Madre, que es el consuelo de Dios sobre todos vosotros, y sus ángeles os acompañen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y de la Virgen María. Un beso muy grande a todos, un abrazo con todo mi cariño, y unidos en la oración. Y Jorge, de verdad, enhorabuena. Gracias, Padre. Bueno, pues recuerden nuestro podcast en YouTube, Facebook y bueno, en Cristo Rey Radio, podcast por la Calzada de Emaús. Compártalo y demos seguimiento a esta segunda temporada desde España, llevando los testimonios de que el Señor está vivo. Bendiciones. Me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado. Ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret. Ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret. A quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo en pena. A mis aldeas de Emaús, por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No lo conocí al caminar. Ahora sí, ahora sí. La fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Muchos otros buscaron, pues a Jesús no encontraron. Muchos otros buscaron, pues a Jesús no encontraron.
corazones que ignoran a los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera.